El presente ejercicio lo vamos a desarrollar de la siguiente manera, la cual dice, en el siguiente sistema de vectores, el vector resultante viene a ser igual a R, donde R viene a ser igual a más B. El módulo de A es igual a 5 unidades y el módulo de B es igual a 10 unidades. Calcular las componentes del vector resultante en función de los vectores unitarios y su módulo. Bien, en este caso nos están pidiendo de que el vector A y el vector B van a tener una resultante. Eso quiere decir que a partir de donde se origina el vector A y donde termina el vector B, hasta ahí va a existir una resultante. Es decir, trazamos el vector resultante, que vendría a ser este vector de acá. Y a este vector resultante le llamaremos el vector resultante R. Ahora, este vector resultante va a tener componentes en el eje horizontal, que vendría a ser todo este tamaño de acá, y tendrá componente en el eje vertical, que también vendrá a ser todo el tamaño de acá. Entonces nuestro trabajo consiste en hallar la resultante primero en el eje X y la resultante en el eje Y. Para el primer caso, como vemos, el vector A va a tener componentes en el eje horizontal y en el eje vertical, que es lo que voy a graficar a continuación. Es decir, tenemos el vector A, si lo proyectamos en el eje horizontal, el vector horizontal vendría a ser este vector de acá. Y en el eje vertical vendría a ser su proyección este vector de acá, que dicho sea de paso viene a ser el mismo tamaño que este lado de acá, pero por el momento lo vamos a dejar en este lado. La componente en el eje horizontal se le conoce como el vector A en el eje horizontal X, cuyo valor va a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo que está formando con respecto al horizontal, en este caso el coseno de 53 grados. Como está yendo en el eje horizontal, entonces le corresponde un vector unitario Y. Lo mismo va a suceder con el vector vertical. Para que nos pueda alcanzar acá vamos a trasladarlo un poquito más a la derecha. Y como les mencionaba, en el eje vertical, la componente del vector A en el eje Y vendría a ser igual al módulo del vector A multiplicado por la función seno 53 grados, pero observe que en este caso va en el eje vertical y su vector unitario le corresponde al vector unitario J. Ya tenemos entonces descompuesto al vector A. Ahora nos faltaría descomponer al vector B. Pero ¿cuál es el objetivo? Si bien es cierto tenemos el tamaño de este vector hasta este punto de acá, nos faltaría todavía este tramo y además nos faltaría este tramo de acá. Y eso se completa con este vector. Entonces hay que descomponer al vector B. El vector B va a tener componentes en el eje horizontal, que vendría a ser este vector de acá, y también tendrá componente en el eje vertical, que justamente viene a ser este vector de acá, que dicho sea de paso lo voy a trasladar a este lado, que viene a ser lo mismo. Y ahora observe, este vector horizontal vendría a ser el vector B, pero en el eje X. Al igual que en este caso vamos a descomponer su módulo por el coseno del ángulo de 37 grados y en la dirección del vector unitario Y. Y este lado de acá vendrá a ser igual al vector B, pero en el eje vertical. ¿Y eso a qué es equivalente? También al módulo por la función seno del ángulo de 37 grados en la dirección J. Con esto entonces podemos hallar la resultante, que vendría a ser igual la resultante en el eje X más la resultante en el eje Y. Le llamaremos ecuación número 1. A continuación lo que voy a hacer es hallar la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y. Luego retornaremos a la ecuación 1 para poder hallar, en este caso, de la resultante con respecto a sus vectores unitarios. Empezamos con la resultante en el eje X. La resultante en el eje X será igual. Tenemos a este tamañito de acá que viene a ser a de x, es decir, el vector a de x o la componente del vector a en el eje X más este tamañito de acá que vendría a ser el vector b en el eje X. A continuación lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces la resultante en el eje horizontal X será igual. Tenemos este tamaño que vale a de x, que es todo este equivalente, es decir, a por el coseno de 53 grados en la dirección del vector unitario y más
tenemos la componente del vector b de x, ya que este tamaño completa toda esta partecita de acá, es decir, el módulo del vector b por el coseno de 37 grados en la dirección y. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente reemplazar los datos, es decir, la resultante en el eje x va a ser igual. El módulo del vector a dice que vale 5 unidades, que va a multiplicar, acá faltó ponerle grados, que va a multiplicar al coseno de 53 grados. Si gusta puede utilizar una calculadora o también puede apelar a los triángulos notables. En el caso de los triángulos notables, esta expresión se determina de la siguiente manera. Observe. Como es un triángulo notable, escriba los números consecutivos 3, 4 y 5. Ya que el menor lado le corresponde al menor ángulo, entonces este ángulo de acá va a ser el de 37 grados y este ángulo de acá vendría a ser el de 53 grados. Entonces, como en este caso nos están pidiendo coseno de 53 grados, el coseno de 53 grados viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el que está al costado del ángulo sobre el lado mayor, en este caso 3/5, en la dirección y más el vector b, cuyo módulo viene a ser 10 unidades, por el coseno del ángulo de 37 grados. El ángulo de 37 grados está acá, el coseno esta vez es el costado, es decir, el 4 está al costado de 37, o el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que viene a ser 4/5, en la dirección y. A continuación lo que voy a hacer es simplificar y obtener la resultante en el eje x. Observe, quinta y quinta viene a ser 1, ya que están dividiendo estos dos términos, y nos quedaría 3 unidades en la dirección y, más quinta sacamos acá 1 y quinta vendría a ser 2. 2 por este 4 de acá es igual a 8 unidades en la dirección y. Finalmente sumamos y obtenemos que la resultante en el eje x debe ser igual a 8 más 3, 11 unidades en la dirección del eje horizontal. Entonces lo dejamos separado por el momento, que vendría a ser la resultante en el eje x igual a 11 unidades. No se olvide el vector unitario. Esta expresión por el momento lo vamos a dejar ahí y voy a borrar esta partecita para poder determinar la resultante en el eje vertical. Voy a trasladarlo entonces a este lado de acá. Por el momento lo dejamos ahí. El triángulo notable también lo voy a dejar ahí por el momento. A continuación lo que voy a hacer es hallar la resultante en el eje y. El proceso es similar. Decimos entonces, la resultante en el eje vertical y será igual. Tenemos primero este tamañito de acá, que viene a ser el mismo tamaño de este lado, es decir, a por el seno de 53, en la dirección del vector unitario j, más ahora este tamaño de acá, porque la resultante en el eje y viene a ser todo este lado, es decir, b por el seno del ángulo de 37 grados, en la dirección del vector unitario j. Reemplazamos y esto será igual. El módulo del vector a, 5 unidades. Apelamos a la gráfica que inicialmente habíamos hecho, el triángulo notable en este caso, seno de 53. Cuando hablamos de seno del ángulo, cualquiera sea el ángulo, viene a ser el cateto opuesto. Este viene a ser el que se le opone sobre la hipotenusa, es decir, 4/5, en la dirección del vector unitario j más el módulo del vector b, que es igual a 10 unidades multiplicado por seno de 37. A 37 se le opone 3 sobre la hipotenusa 3/5, también en la dirección del vector unitario j. Entonces decimos, la resultante en el eje y será igual quinta, simplificamos con esta de acá, nos quedaría entonces 4 unidades en la dirección del vector unitario j, más quinta 1, quinta 2. 2 por 3, 6 unidades en la dirección j.
Aquí sí se puede sumar en forma directa porque ambos vectores están en la misma dirección. Entonces decimos, la resultante en el eje vertical Y es igual 6 más 4, 10 unidades en la dirección vertical J. Esta sería la otra componente entonces del vector resultante, que dicho sea de paso lo voy a colocar acá. El siguiente paso va a consistir, para que ustedes puedan observar, solamente voy a trasladar la gráfica de la resultante, es decir, observe que dicho sea de paso la hemos llamado la resultante R y hemos dicho de que esta resultante R va a tener componentes en el eje X y en el eje Y. Si proyectamos, entonces esta sería el eje horizontal, que la vamos a llamar la resultante en el eje X, y esta componente vendría a ser el del eje vertical, que dicho sea de paso yo lo puedo trasladar a este lado de acá y dejarlo ahí el vector. Y a este vector de acá le vamos a llamar la resultante en el eje Y. Entonces observe, como hemos quedado al inicio de que esta resultante debe ser la suma del vector R en el eje horizontal y del vector R en el eje vertical, y además hemos hallado sus respectivos valores, entonces las componentes del vector R, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, vendrá a ser R de X, que es este mismo de acá, 11 unidades, más el R de Y, que vendría a ser la componente vertical, 10 unidades en la dirección J. Estaríamos resolviendo la primera parte donde nos piden la componente del vector resultante en función de los vectores unitarios. Es decir, estamos hallando esta expresión de acá. Pero también nos dicen que hallemos su módulo. Para hallar su módulo necesitamos solamente de estos datos que están acá. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Me voy a quedar solamente con estos datos y como ya hemos analizado esta partecita también lo voy a eliminar. Para poder hallar el módulo de la resultante se requiere de estos tres datos y observe, vamos a utilizar la ley de coseno. Eso quiere decir que el tamaño o el módulo del vector R vendría a ser de esta forma. El módulo de la resultante al cuadrado va a ser igual al módulo de la resultante en el eje X al cuadrado más el módulo de la resultante en el eje Y al cuadrado menos el doble producto del módulo del vector R por el módulo del vector R de Y. Este caso R de X, R de Y. Y fíjense, el ángulo que están formando el vector R de X y el vector R de Y viene a ser justamente el de 90 grados. Entonces vendría a ser coseno de 90 grados. Pero todo este término de acá prácticamente es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el coseno de 90 viene a ser igual a 0. Y si yo digo que el coseno de 90 es 0, multiplicado por cualquier término, siempre va a ser igual a 0. Entonces nos quedarían estas dos expresiones nada más. Con eso ya podemos resolver. La resultante al cuadrado será igual. Como vamos a trabajar con el módulo, ya no lo voy a poner el vector unitario. Entonces lo vamos a elevar al cuadrado de esta forma. Solo entre paréntesis nada más. R de X vale 11 unidades. Y a su módulo elevamos al cuadrado más 10 unidades. Todo este término al cuadrado. Resolvemos. La resultante al cuadrado será igual. 11 por 11, eso es 121 unidades al cuadrado. Más 10 por 10, esto es 100 unidades al cuadrado. Y ahora sumamos 121 más 100, eso viene a ser igual a 221 unidades al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada de 221 unidades al cuadrado. Y este resultado viene a ser igual a 14.8 unidades aproximadamente, ya que al momento de sacar raíz cuadrada también se saca raíz cuadrada de las unidades. Entonces finalmente decimos la resultante o el módulo de la resultante es igual a 14.8
8 unidades. Bien, como ustedes podrán observar, hemos desarrollado todo este ejercicio básicamente relacionado con hallar la resultante en el eje X y en el eje Y su respectivo módulo. Sería la respuesta para este ejercicio.